Bien chicos, decidí dividir el video en dos. Aquí vamos a ver lo que es circuito en paralelo. Si ustedes se fijan, en este circuito en paralelo, la organización de las resistencias es muy distinta. Coloqué los mismos valores que el ejercicio anterior. Tengo un R1 de 2 ohm y tengo un R2 de 4 ohms. La primera característica que vamos a ver y que se ve a simple vista es que la corriente ya no sigue solo una dirección. Miren, cuando la corriente llega aquí, se divide en dos, pasando una por R1, ¿cierto? Pasando otra por R2 y después volviéndose a juntar y después constituyen una sola corriente. Por lo tanto, el valor de la intensidad en este punto va a ser muy distinto al valor de la intensidad en este otro punto. Porque de hecho la corriente se divide acá. Entonces todo eso lo podemos calcular, pero no vamos a hacer esos cálculos por un tema de tiempo y de que vamos a la segunda, voy a tratar de avanzar a la segunda característica. Bien, entonces dijimos que la primera característica, la corriente se divide en dos, por lo tanto la corriente no permanece constante, pero sin embargo sí lo hace el voltaje. El voltaje total de 12 ohms en toda esta zona, el voltaje es el mismo, 12 ohms. ¿Ya? Esa misma zona tiene el mismo voltaje. Entonces yo les hablaba de los voltajes de circuitos domiciliarios, que todas las entradas eran de 220 a circuito en paralelo. Bien, y aquí hay otra característica genial que es muy importante, porque esto sí lo que yo voy a preguntar en la prueba, no se preocupen porque su prueba no va a ser tan compleja. ¿Qué pasa si yo retiro R2? ¿Qué pasa si yo elimino R2? Si elimino R2, el circuito sigue andando. ¿Por qué? Porque la corriente simplemente pasa toda por R1. No así cuando yo en circuito en serie cortaba una resistencia o eliminaba una resistencia, o sea, el circuito se abre. Aquí no. Se abre por esa zona, pero como el circuito está cerrado en la otra, el circuito continúa. ¿Bien? Entonces aquí si se quema una ampolleta, no importa, sigue funcionando la otra, pero con mayor intensidad. Bien, vamos al cálculo. Vamos a hacerlo cortito. Para poder determinar la intensidad total, obviamente necesito de nuevo la ley de Ohm, que I es igual a V partido en la resistencia. Por lo tanto, la intensidad total va a ser igual al voltaje total, que ya lo tengo, que es 12 volts, pero dividido en la resistencia total. O resistencia equivalente, que también se utiliza el término. Pero la resistencia total para este circuito en serie va a ser así. 1 partido en la resistencia total va a ser igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2 n veces. O sea, si hay una tercera, más 1 partido en R3 más 1 partido en R4. Entonces acá ya empieza la suma, ¿cierto? Acuérdense que aquí hay una suma. La suma de fracciones. Entonces, como a mí no me interesa mucho en este sentido el lenguaje matemático, voy a resumir, pero para dos resistencias solamente, esta fórmula la voy a hacer equivalente a esto. La resistencia total va a ser igual a R1 por R2 partido en la suma de R1 más R2. Por lo tanto, la resistencia total va a quedar más fácil, va a quedar 2 por 4 dividido, para que no tengamos que sacar mínimo como múltiplo ni todas esas cosas, dividido en 2 más 4. Entonces la resistencia total es 2 por 4, 8. Y la suma es 2 más 4, 6. Y aquí hay una regla. Yo sé que la resistencia total en circuito en paralelo siempre va a ser menor a la menor de la resistencia involucrada. Tengo una resistencia de 2 y una de 4. Por lo tanto, yo sé que la resistencia total tiene que ser menor a 2. Y la resistencia total me va a dar un valor de 1,3 periódico amperes. Y ahí se cumple la regla de que es más chiquito. Bien, entonces, muy importante para calcular, si yo en la evaluación de esta clase te pido calcula la resistencia equivalente o la resistencia total en un circuito en paralelo,
simplemente multiplica las dos resistencias y divídenla en la suma de las mismas. Y ahí tengo la resistencia total 1,3, por lo tanto la intensidad total, que es otra cosa que te puedo pedir, sería el voltaje total 12 dividido en 1,3 y eso me da 9,3 amperios. O cercano a eso, 9,3 amperios. Por lo tanto, ahí ya calculaste la intensidad total y calculaste la resistencia total en paralelo. Lo que no voy a hacer es que calculen la resistencia en cada uno de estos. ¿Ya? No lo voy a hacer por el momento. Bien, chicos, que estén muy bien. Ánimo, que esto no es difícil, así que vamos a tener más clases online para hacerlo. Pero las pruebas no se preocupen porque las pruebas van a ser mucho más simples que esto. Gracias.